Saludos de parte de Dios a ustedes. Una bendición buena como resumen de todos los episodios anteriores sobre los sistemas dietéticos coránicos. Sistema 1. El camello en todas sus partes y porciones. La oliva, la granada, las dátiles. El polen de palma, que es el polvo genital masculino, la savia de palma datilera de la cima de la palmera y todo lo relacionado con la palmera datilera. Primero el trigo, luego la avena, después el arroz, a continuación el maíz y por último la cebada. No olvides tratarte con cebada de inmediato al aparecer los primeros signos de estreñimiento. Sistema 2. Leche, dátiles, polen de palma, savia de palma, miel, cera de abeja, polen de abeja, propóleos, jalea real, otros productos de abeja, anacardos, palma datilera, uvas y todo de las familias de uvas y palmeras. Ahora bien, el tercer sistema, los alimentos marinos. Cuando notes que no estás experimentando una mejora significativa y constante en tu salud cada día, esto nos hace plantear una pregunta muy válida sobre la verdadera calidad de los alimentos que consumes a diario, incluso si se tratan de productos que forman parte de los regímenes alimenticios basados en las enseñanzas del Corán. Bueno, entonces, como medida de precaución completa, en lugar de cansarte exhaustamente revisando uno por uno todos esos alimentos, te basta con limitarte a consumir la carne de los animales de sacrificio y las grasas provenientes de las zonas específicas de su cuerpo que mencionamos en el régimen alimenticio fundamental establecido por la ley islámica, sin incluir de ninguna manera los alimentos vegetales que suelen acompañar a este tipo de comidas. O, en caso de que te encuentres en una región donde abundan los camellos, puedes limitarte a consumir el camello entero, sin necesidad de distinguir entre sus distintas zonas corporales para seleccionar qué partes comer de su cuerpo sobre otros y agrega su leche a tu comida. Cuando sientas falta de mejora diaria, regresa inmediatamente a los alimentos excepcionales si no tienes ninguno de los tres sistemas. Primero que nada, debes consumir por lo menos un solo alimento nutricional en cada comida, sin mezclarlo con ningún otro alimento más. Por mucho que el alimento que estés ingiriendo se encuentre muy alejado de aquellos platillos que el Corán recomienda, solo al comerlo de forma individual, sin combinarlo con nada más, podrás evitar una proporción muy grande de sus daños negativos y podrás aprovechar al máximo todos los beneficios positivos que te puede aportar. Y cuando regreses a tus rutinas alimenticias habituales, debes tener en cuenta que si sufres de estreñimiento o de diarrea, esto es algo completamente normal y natural. Sin embargo, debes estar atento, porque el estreñimiento puede volverse un problema realmente peligroso si no se maneja a tiempo. Si tu estreñimiento persiste, debes tratarlo desde la primera hora en que empieces a sentir sus síntomas, precisamente comiendo una cantidad generosa de cebada. Debes seguir incluyendo cantidades considerables de cebada en tus comidas diarias hasta que el estreñimiento desaparezca por completo. Después de eso, puedes dejar de consumir la cebada o seguir tomándola, basándote en lo que aprendiste en los episodios anteriores, teniendo en cuenta tus propias preferencias para moldear tu cuerpo y tus metas estéticas o terapéuticas variadas. Por último, el episodio de hoy ha sido un resumen completo de todo lo que hemos cubierto con ustedes durante estas charlas. En la serie de nutrición coránica milagrosa, alabado sea Dios, Señor de los mundos.